Muy bien, nos encontramos con nuestra entrevistada número 18, la cual vamos a hablar con el tema, presentándole la guía de la entrevista con respecto al uso de la plataforma Blackboard y la motivación académica de los estudiantes del segundo y tercer año de la carrera de diseño gráfico en una institución superior tecnológica privada en Lima en el año 2023. Comentarle que esta entrevista, para lo cual requerimos que nuestro entrevistado manifieste, ¿no?, expresadamente su participación voluntaria y que su consentimiento respecto a la grabación de la misma y esta toma de conocimiento que la entrevista es sin fines de lucro, ¿no? O tiene fines académicos nada más y que sus datos recabados se usarán de forma anónima. ¿Está conforme? Sí, conforme. Ay, sí. Perfecto. Distrito de procedencia, San Juan del Lurigancho, edad, 21 años, género, femenino. ciclo de estudios, Quinto ciclo de la carrera de diseño gráfico. se dedica exclusivamente al estudio. Actualmente sí. Muy bien. Entonces vamos con respecto a la primera pregunta en el tema de la primera variable del uso de la plataforma Blackboard. ¿Puedes darnos dos ejemplos de cómo has realizado el material informativo que te ha brindado el docente a través de la plataforma? Lo más conocido, ya que algunas veces tenemos clases virtuales, es mis videoconferencias, después las unidades que nos ayudan para ver un poquito del tema del día y por si tenemos exámenes. Ok, Y las calificaciones que algunos profesores te dicen dónde verlo. muy bien. Pregunta número 2. ¿Qué tan importantes son los videos y las diapositivas colgadas en la plataforma para tu aprendizaje? ¿Y por qué? En mi testimonio personal me ha ayudado mucho a poder, uno, realizar los exámenes y dos, tener un poco más de conocimiento respecto al tema, ya que hay algunos temas que uno no puede encontrar en internet y específicamente están en el Blackboard, en estas diapositivas. Y bueno, en mi caso, el porqué sería de aprendizaje. Ok. Pregunta 3. Coméntanos dos experiencias que hayas tenido consultando la bibliografía publicada en el Blackboard y la utilidad que ha tenido para tu formación. La única vez creo que fue al comienzo de mi carrera cuando recién estaba entrando y estaba indagando en el Blackboard, pero no logré hacer una pregunta en sí porque no logré entender específicamente cómo era ese tipo de acción en el Blackboard. Y hasta el día de hoy un poquito como que me cuesta. Ok. Pregunta 4. ¿Qué otro tipo de material informativo crees tú que podría incluirse en la plataforma para comprender mejor los contenidos propuestos por el docente? Una opción que podría ser, que hacen también en el correo, que es notificarte por si hay una clase, por si hay alguna actividad, solamente te lo notifican al correo y no hay una notificación específica del Blackboard, cosa que sería muy bueno porque hay algunos alumnos que no son de revisar su correo. Entonces creo que sería un buen método para lograr que los alumnos aprovechen un poco más esta plataforma. Muy bien. Pregunta 5. Danos dos ejemplos de cómo ha sido participar en los foros y cómo te han ayudado en tu aprendizaje en la plataforma Blackboard. Ha sido una buena experiencia. Ha sido muy pocas veces que he participado en los foros, pero me ha ayudado mucho para más o menos comprender qué tipo de ámbito voy a entrar yo como estudiante o como futura profesional. Muy bien. Pregunta 6. ¿Qué tipo de actividades grupales ha realizado el docente durante las videoconferencias? O sea, ¿puedes mencionar dos de esas actividades de las que más te hayan gustado que haya hecho el docente? Ah, en las videoconferencias, uno que tengo muy presente, que es de mi profesora de inglés, que es hacer tipo preguntas y que todos estemos participando con audio o con cámara. Y lo otro es estar en grupos divididos en la clase, que cada uno puede, su grupo obviamente, comenzar a comentar sus ideas con respecto al grupo, obviamente, del tema en específico. Muy bien. Pregunta 7. ¿Qué herramientas digitales del Blackboard ha utilizado el docente y te han servido para realizar tus trabajos grupales? O sea, describe en qué consideran esas dos o esas herramientas que he usado. Bueno, uno, las grabaciones, que es lo que siempre hemos utilizado
o bueno, en el lado personal siempre utilizo cuando no entiendo algo, y las PPTs nada más se puede usar. Y muy pocas veces más he usado lo que son las grabaciones. Muy bien. Pregunta 8. Cuéntanos dos ocasiones en las que la plataforma Blackboard te ha facilitado interactuar con tus compañeros para realizar los trabajos grupales. Bueno, en una ocasión un maestro, si no me equivoco, un docente, me puso en el mismo Blackboard, yo investigando varias formas de cómo comunicarnos por el grupo, y específicamente en el Blackboard, cosa que no sabía y me enteré recién hace como una semana atrás, creo que fue el jueves, y tenía como blog, tenía un lugar para interactuar, un lugar para poder hacer una videollamada y tener todos, poder comunicarnos. Y esa fue la primera vez que vi ese tipo de cosas. No había visto eso antes en el Blackboard. Muy bien. Pregunta número 9. Eh, Recuéntanos cómo utilizas las rúbricas en tu aprendizaje. Bueno, las rúbricas las he visto pocas veces, si soy sincera, y ha sido porque algún maestro o algún profesor me dijo que era importante para cuando terminaba mi carrera. De ahí en adelante lo he usado en inglés para ver mis exámenes y después para investigar cuándo iban a terminar cada proyecto. Y de ahí la información más no me he puesto a indagar. Ok. Pregunta 10. ¿Cómo te ayudan los cuestionarios virtuales del Blackboard en tu aprendizaje? O sea, cuéntanos dos casos en los que lo hayas utilizado. Los cuestionarios, bueno, los he usado poco, pero me ha servido un poco, no es mucho. Eh, mm, es como que son informaciones generales que uno hace y no, a mi caso no me ha ayudado mucho, más me ha ayudado buscar la información y entenderlo en realidad. O sea, parte del Blackboard, obviamente. Ok. Pregunta 11. Descríbenos el uso de la información que te brinda la opción calificaciones en la plataforma Blackboard. Bueno, ahí se puede ver lo que es la nota total de todo el ciclo o todas las calificaciones que te están dando y después que unas secciones se dividen en ciertas cosas y en la parte de abajo está el nombre, bueno, las siglas y en la parte de abajo sale qué es. Entonces, en ese lado me he guiado para ver algunas calificaciones que tengo con respecto a temas de clases virtuales. Ok. Pregunta 12. ¿Con qué herramienta, sí, con qué herramienta del Blackboard has sentido que el docente te ha orientado mejor en el desarrollo de tus tareas? Ah, hasta ahora de las videoconferencias. Ok. Muy bien, entonces acá hemos terminado las 12 preguntas con respecto a lo que viene a ser la plataforma Blackboard y ahora estas preguntas que se vienen es con respecto a la motivación académica, ¿sí? Esta variable. Pregunta 13. Cuéntanos a través de dos ejemplos, ¿no? ¿Cómo el uso de los materiales de información colgados en el Blackboard ha fomentado tu interés por aprender más? Bueno, una vez fue cuando estaba revisando sobre un tema de, si no me equivoco, si era de redes o era de otro tema, pero el punto es de que me llamó la atención por lo resumido y lo rápido que me dijo. Y lo entendí mucho más que buscarlo en una ventana de Google. Muy Me bien, pareció muy interesante por lo resumido y, bueno, explicativo que algunas veces está en las PPTs del mismo Blackboard. muy bien. Pregunta 14. ¿De qué manera los foros y las videoconferencias han sido útiles en tu aprendizaje? Las videoconferencias me han ayudado a entender un poco más los temas que están en la misma plataforma y los foros me han ayudado a poder ser un poquito más, ¿cómo se podría decir? Mm, hablar de una manera diferente, ya que cuando estás ahí en el foro y tienes que responder preguntas, sí o sí tiene que ser un poquito formales, entonces en ese lado me ha ayudado el foro. Muy bien. Pregunta 15. ¿Qué tan beneficiosos son los cuestionarios virtuales y las calificaciones que están en la plataforma para tu aprendizaje? Y si soy sincera, los cuestionarios o bueno, las actividades que están en el mismo Blackboard la mayoría del tiempo
o por mi tiempo no las he realizado al 100% consciente, a veces las hago a la champa, pero las pocas veces que sí me he concentrado me ha ayudado a entender que hay ciertos conocimientos que yo creía que los entendía y al final no tenía que volver a repasarlos. Así Ok, que en ese lado. muy bien. Pregunta 16. ¿Cómo los recursos de la plataforma te han hecho sentir mejor estudiante? Bueno, hasta ahora lo único que me ha hecho sentir más cómoda son, uno, que es las videoconferencias y dos, que son preguntas al docente, ya que me ha hecho sentir un poco más cerca a los maestros y, como lo repetí en el caso de inglés, la profesora nos responde al momento cuando están las preguntas ahí. Entonces, en ese lado me ha ayudado porque ciertos problemas que tenía otra página, pude solucionarlo. Muy bien. Pregunta 17. En relación a tus compañeros, ¿consideras que tu participación en las videoconferencias y foros es bajo, promedio o destacado? Mm, Promedio. Ok, ¿por qué? Porque hay momentos en los que sí comento algo, una acotación en clases y otras veces simplemente me quedo callada y solo escucho. Muy bien. Pregunta 18. eh, ¿Cómo ha influido el tener acceso a las calificaciones de tus trabajos y cuestionarios virtuales en tu desempeño como estudiante? Bueno, en mi caso me ha ayudado a esforzarme un poco más y a sentirme mejor con respecto a las notas. Ok. Pregunta 19. ¿Qué tipo de emociones surgen en ti al utilizar material informativo que cuelga el profesor en el Blackboard? Un poquito más, me he sentido más informada, me he sentido un poquito más cómoda, pero ha sido muy pocas veces las que he agarrado y me he puesto a ver toda la información que mandan los maestros, pero me he sentido más tranquila en muchas veces, ya Ok, que en algunas clases virtuales que tengo salen documentos que son comprimidos para poder editar en clase, entonces en ese lado me he sentido un poquito más cómoda ya que no tengo que buscarla en otro lado. muy bien. ¿Y cómo esas emociones motivan tu aprendizaje? Bueno, en mi caso, con respecto a los documentos para poder editar, me ha hecho sentir, aparte de cómoda, cuando he estado haciendo la clase, me ha hecho sentir un poquito más informada o más segura para poder lograr hacer la edición o poder lograr hacer ese código que necesito hacer sí o sí y poder entenderlo un poco más con esos ejemplos. Muy bien. Pregunta 20. ¿Qué emociones generadas por la participación en las actividades grupales y foro de la plataforma te motivan de manera favorable en tu aprendizaje? Cuéntanos una experiencia, de repente que hayas Bueno, tenido. con las actividades, recuerdo que cuando recién estaba iniciando la carrera, eh, me tuvieron que ayudar en el mismo salón. Y fue una experiencia muy bonita porque la profesora que nos está explicando cómo usar la plataforma y las actividades y los foros y todo lo demás, fue muy amable, a cada uno le respondía sus dudas, sus preguntas. Y en adelante como que tenía una buena experiencia, pero con respecto al tiempo que te dan en el Blackboard para responder cada actividad y todo, fue como que con el tiempo fue yéndose como que, lo hago rápido y listo. Es una nota más y ya, no es algo que me interesaba tanto como cuando recién empecé a estudiar. Muy bien. Pregunta 21. Pregunta 21. ¿Qué tan animado o preocupado te sientes cuando usas los cuestionarios o ver tus calificaciones? Bueno, con los cuestionarios siempre me estreso un poco, porque uno, tienen un tiempo límite y dos, porque te dan una fecha exacta. Y la mayoría del tiempo he logrado entender que solo puedo hacer un intento, porque en el segundo ya me frustro. Y en las calificaciones me incentiva a lograr esforzarme un poco más con temas de estudio. Siempre las notas, sea en la plataforma de Blackboard o en otra que las vea, me han motivado a eso, a seguir esforzándome para tener una mejor calificación y mejor aprendizaje. ¿Ok? ¿Y cómo manejas tú esas emociones cuando la situación es indeseada, ¿no? Para no afectar tu aprendizaje.
Bueno, con las actividades que he tenido que hacer, hay algunos momentos que me he frustrado, como le comenté hace un momento. Eh, ha sido tal punto que me estresé y me empezó a dar dolor de cabeza. Y con las notas, pues renegaba simplemente, decía, ya fue, voy a volver a esforzarme y a hacer de nuevo el trabajo, o esforzarme un poco más en la siguiente presentación y simplemente lo daba para un lado de hecho de que, ok, tienes que mejorar. Pero con las actividades siempre es estresante para mí. Muy bien, muy bien. Entonces hemos culminado las 21 preguntas. Hemos culminado con esta entrevista número 18. Muchísimas gracias. Hasta luego.